Continuamos aquí en directo en Cantabria por la mañana, cuando pasan 4 minutos de la 1 en punto de la tarde, y hacía varias semanas que no nos visitaba y queríamos saber todo lo que ha pasado en este último mes en la región. Nos referimos a José Ramón Entralgo, jefe de comunicación de la Policía Nacional aquí en Cantabria. Muy buenos días, José Ramón. Buenos días, Cristina. Bienvenido de nuevo hoy para hablar de varios temas y varios relacionados con los robos. Empezamos con la detención de un individuo, en este caso infragante, en una residencia de ancianos. Se dedicaba, José Ramón, a robar principalmente en edificios que estuviesen o bien deshabitados o en obras. O en edificios de rehabilitación también y, en fin, efectivamente eso se produjo la detención a finales de febrero en la residencia de ancianos antigua que hay en Cardenal Herrera Oria, que está deshabitada actualmente, y entonces, bueno, pues el jefe de mantenimiento de dicho local llamó al 091 diciendo que había una persona en su interior y, en fin, ahí se desplazaron efectivos policiales y cuando este individuo detectó la presencia de estos vehículos, saltó la valla perimetral y se echó a correr y se marchó. Los efectivos policiales que fueron estuvieron mirando allí qué es lo que había hecho y efectivamente había fracturado diversas tuberías de agua y estaba ya, bueno, pues recopilándolas para meterlas en unos cestos y tal y llevárselas. En fin, los efectivos policiales se marcharon del lugar intentando localizar a este individuo y al cabo de 10 o 15 minutos volvemos a tener otra llamada telefónica diciéndonos que el dicho individuo ha vuelto al lugar. Claro, lógicamente, pues a coger las tuberías que había roto. Y entonces esa llamada telefónica ya, los efectivos policiales de Seguridad Ciudadana que se personaron allí le localizaron y practicaron su detención. Posteriormente, Policía Judicial, otras investigaciones que llevaba a cabo, también le imputó otros 5 hechos delictivos similares en otros locales que se encontraban en tareas de rehabilitación, en obras en construcción, en fin, que este individuo se dedicaba, pues eso, a hacerse con cosas de rehabilitación de edificios, de tuberías, con material diverso. Eso es, para luego, posteriormente, venderlo y deshacerse de ello. Bueno, hablamos ahora de una detención, en este caso por hurto. Fueron 4 las detenidas en Torrelavega por llevarse principalmente ropa, ¿no, José Ramón? Sí, de establecimientos comerciales. Ropa y calzado y tal, de varios establecimientos comerciales allí de la zona comercial de Torrelavega. Bueno, pues el responsable de uno de estos establecimientos llamó al 091 diciéndonos que efectivamente se habían marchado 4 personas con ciertas ropas que no habían hecho efectivo el ingreso, el pago de las mismas. Total que los efectivos policiales que se desplazaron al lugar, con la descripción ya de cómo iban vestidas y tal, pues las localizaron posteriormente y las intervinieron como 25 prendas de ropa y en fin, valoradas todas en unos 600 euros aproximadamente. Y se practicó su detención. Y las mujeres estas tenían entre 21 y 25 años. Eran todas mujeres, entre Sí, 21 y 25 años, sí. Y eso, ropa, complementos, zapatos... Efectivamente, sí. Entonces, bueno, pues se intervino todos esos efectos y bueno, se entregó en calidad de depósito a los establecimientos propietarios de las mismas. Bueno, cambiamos de asunto. En este caso no hablamos de robos ni hurtos, sino de la detención de un individuo por causar diversos daños en un establecimiento de hostelería de aquí del centro. Sí, en una cafetería, restaurante de aquí del centro de la ciudad, pues un individuo que en su interior, después de haberse tomado una serie de consumiciones, pues empezó allí a propinar insultos hacia los empleados y al dueño de la cafetería, y bueno, pues el dueño de la cafetería, con todo respeto y con buenas maneras, le dijo que por favor que abandonase el lugar, y a lo que este individuo le respondió con un puñetazo en la cara, que no fue una lesión así muy grave, pero le dio un puñetazo en la cara y posteriormente cogió varias sillas del local y empezó allí a fracturar las sombrillas y las mesas de la terraza y tal. Bueno, pues entonces también al lugar se desplazaron 2 equipos policiales de la Brigada de Seguridad Ciudadana y le sorprendieron, le detuvieron pues a unos 100 metros del lugar. También teníamos ya las características de dicho individuo y se procedió a su detención, primero por un delito de daños, causó unos daños allí de unos 500 euros aproximadamente, y luego también pues, unas pequeñas lesiones por el tema del puñetazo que le dio
al dueño del establecimiento. ¿Este hombre tenía antecedentes, José Ramón? Sí, tenía muchos antecedentes. Bueno, les hablamos ahora de un tema que probablemente les suene, porque allá por el mes de enero hubo varias detenciones en nuestro país de un grupo que se dedicaba a la venta de armas a organizaciones terroristas y a grupos criminales, y una de las detenciones se produjo aquí en Cantabria, en concreto en el pueblo de Liendo. Pues bien, ahora se ha hecho inventario de todas las armas que se consiguieron, se intervinieron sí. en todas esas detenciones, José Ramón, sí. Y se puede ver, ¿no?, todo el armamento que tenían. Sí, efectivamente, bueno, eso es unas detenciones que se practicaron a mediados de enero, efectivamente 5 hombres y una mujer. Una de ellas en Liendo, que nos hizo a nosotros, pues eso, tuvimos que intervenir también aquí en la jefatura de Cantabria, porque tuvimos que desplazar allí a los iescaninos, a TEDAX, el equipo de desactivación de explosivos, en fin, a Liendo. Entonces, ahí a mediados de enero se hizo la operación y se intervinieron, pues se decían más o menos que eran 11.000 armas, entre rifles, pistolas, revólveres y tal. Todas ellas, lo que hacía esta organización era comprarlas ya a las personas que las tenían inhabilitadas, para luego posteriormente ellos, en diversos talleres que entre comillas tenían, uno de ellos en Guecho, pues allí las rehabilitaban y se las vendían a grupos criminales dedicados a la delincuencia organizada y a organizaciones terroristas, a nivel no solamente a nivel europeo, porque algunas de esas armas se intervino en una operación realizada en París hace también unos cuantos meses, en el que fallecieron unas cuantas personas. Entonces, bueno, pues ahora se ha inventariado y se ha dado a los medios de comunicación y se ha expuesto en el cuartel de la Policía Nacional en Basauri y bueno, pues se han llegado a la conclusión de que eran más o menos unas 11.000 armas dispuestas para su venta a estas organizaciones. Unas 11.000, ¿todas están ahora mismo en esa jefatura de policía? Sí, bueno, en el antiguo cuartel de Policía Nacional de Basauri, dependiente de la jefatura de policía, de superior de policía del País Vasco, con sede en Bilbao. Bueno, y volvemos a hablar de robos. En este caso, el detenido por robo tuvo lugar en la calle Alta y se dedicaba a entrar en viviendas que estuviesen abandonadas, ¿no?, muchas de ellas. Sí, abandonadas, deshabitadas. Y se llevaban pues utensilios, cacerolas y efectos así y tal, pero claro, para entrar en estas viviendas pues tenía que fracturar alguna verja y entrar por un patio o bien, en fin. Total que esto sucedió en la calle Alta y también, bueno, al final lo diré concretamente, la colaboración ciudadana fundamental, porque efectivamente esta persona que había abandonado dicho lugar pues se había ido hacia un parque que hay enfrente, el Parque del Agua, y bueno, estaba ahí escondiéndolo todo y tal, porque claro, se había dado cuenta también de que igual los efectivos policiales estaban próximos a llegar, ¿no? Total, que los efectivos policiales que llegaron, efectivamente gracias a un par de llamadas más del 091 de gente que dio su descripción y dónde se había visto salir con ese tipo de defectos, cacerolas y utensilios, se había introducido en el Parque del Agua y tal, y allí es donde, bueno, allí es donde le localizamos y le intervenimos todo lo que había sustraído dentro de esos domicilios, que efectivamente estaban deshabitados. ¿Para qué dijo que quería ese tipo de utensilios? Pues ese tipo de utensilios los quiere todo este tipo de gente que se dedica a estos temas, pues para luego venderlos o llevarles a su casa o tal, pero sobre todo es para venderlos y obtener algo de dinero con ello. Bueno, hace unas semanas saltaba la alarma en la zona de Valdenoja porque habían sido varios los establecimientos comerciales en los que se habían producido robos, algunos de ellos con fuerza, José Ramón. Sí. Finalmente, la persona que los había cometido ha sido detenida. Sí, efectivamente, pero vamos, los robos se venían produciendo ya desde finales del pasado año. Y además todos estos robos se llevaban a cabo en bares, cafeterías, centros comerciales de allí y concretamente también en una clínica dental privada había entrado en 4 ocasiones distintas y todas con el mismo modus operandi, o sea, fracturando
con algún instrumento fracturando los cristales que dan acceso a dichos comercios. Entonces él se apoderaba del dinero que estaba allí en las cajas de recaudación y en las cajas registradoras y tal, y se lo llevaba. ¿Cuándo y Entonces, cómo se le detiene, José Ramón? pues se le detiene como consecuencia de las investigaciones realizadas por la Policía Judicial, que logra su plena identificación, así como la aportación de diversos vestigios y tal que la Policía Científica realizó en todos los robos con fuerza de los establecimientos donde habían entrado. Y se le han imputado 11 hechos delictivos de esta naturaleza, 2 de ellos en grado de tentativa. O sea, cometidos... ¿Se le identifica porque ya tiene antecedentes? Sí, sí, tiene numerosísimos antecedentes y bueno, fue puesto a disposición judicial. ¿Cuánto calculáis que puede haber robado en total entre todos los establecimientos? Pues yo creo que más o menos unos 5.000 o 6.000 euros, sí. ¿Quién os da aviso de dónde se encuentra o es una patrulla? No, eso es la investigación de Policía Judicial que identifica plenamente a dicho individuo, o sea, por datos que facilitan Policía Científica y tal, se le identifican, pues es fulano de tal y tal el que está cometiendo estos hechos. Y ese fulano de tal y tal... ¿Se le detiene en su domicilio? Se le detiene en su domicilio y se va por él a su domicilio. Como otras veces nos habías contado, que teniendo la descripción, teniendo la identificación, Sí. Hay muchas veces que por la calle, las patrullas también puede suceder. Puede suceder, no, pero en este caso no. Se fue a su domicilio Efectivamente, se fue a su domicilio a detenerlo. detenerlo y se practicó allí la detención cuando ya estaba plenamente identificado como el autor, presunto autor, de todos esos hechos delictivos, que además eran siempre igual. Romper el cristal para entrar allí, en fin. Bueno, pues José Ramón, una semana más, muchísimas gracias. Nos vemos en próximos días aquí en el programa para seguir hablando de nuevos temas.